Sean bienvenidos y bienvenidas a otra clase del curso de Circuitos Lineales 1. En la clase de hoy vamos a estar continuando con los temas del capítulo 2. Vamos a ver lo que es la regla del divisor de tensión y la regla del divisor de corriente. Pero antes vamos a trabajar unos ejercicios adicionales para ir tratando de poner todo lo que hemos visto hasta el momento junto y aplicarlo al análisis de circuitos. En este primer ejercicio lo que nos están pidiendo es encontrar la potencia en los elementos eléctricos, en los 5 elementos eléctricos que tenemos ahí. Y para ello pues vamos a utilizar los conceptos que ya hemos visto de leyes de Kirchhoff. Entonces vamos a comenzar con la solución de este ejercicio. Ok. Entonces, primero que todo, lo que vemos en este ejercicio es que tenemos una única trayectoria, una única trayectoria cerrada. Tenemos 3 resistencias, una fuente independiente de tensión y tenemos una fuente controlada de tensión. Que esta fuente controlada de tensión es una fuente controlada de tensión que depende de una tensión, ¿ok? A estas fuentes le habíamos llamado anteriormente FV-CV, fuente de tensión controlada por tensión. Entre sus terminales aparece una tensión, ella es una fuente de tensión. Sin embargo, la tensión entre sus terminales depende del valor de Vx, que a su vez es una tensión. Y ahora ustedes dirán, bueno, ¿y quién es Vx? ¿Quién es la tensión que controla la fuente de tensión? Vx, vean que aquí nos la están dando en el circuito. Vx es la tensión en R2. La tensión en R2 es la tensión que controla la tensión entre terminales de la fuente controlada. Hay que tener mucho cuidado y es que Vx, la tensión de control de la fuente, ya viene con una polaridad indicada que nosotros tenemos que respetar para poder controlar la fuente de tensión. Es decir, nosotros no podemos invertir la polaridad de Vx, puesto que Vx es la tensión de control de la fuente. Entonces tenemos que respetar esa polaridad durante el análisis para entonces poder sustituir correctamente la tensión de control en la fuente y poder entonces conocer cuál es la tensión que esta fuente está entregando.
Ok, entonces con estas ideas en mente, vamos a comenzar a analizar el circuito. Ahora sí. Entonces tenemos que la tensión de control Vx es la tensión en R2. Identificamos su polaridad y mantenemos esa polaridad de esa manera para poder entonces manejar la fuente de tensión controlada. Bien, vamos a ver ahora qué ocurre. Como en el circuito hay una única malla, entonces lo más conveniente cuando tenemos circuitos de una única malla es utilizar directamente ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces, como vamos a aplicar LVK, necesitamos hacer suma de tensiones, ¿verdad? A lo largo del circuito. Las fuentes de tensión no tienen ningún problema porque ya tienen su polaridad definida, pero las tensiones en las resistencias necesitamos definirlas, y para poder definir la polaridad de esas tensiones necesitamos asumir una dirección para la corriente en esa trayectoria. Para no cambiar la polaridad de la tensión Vx, entonces yo voy a definir la dirección de la corriente de la malla en función de esta tensión de control. Entonces yo voy a definir la corriente Ix en esa dirección para que entonces la corriente ingrese por el punto de mayor potencial y entonces yo no tenga que cambiar esta polaridad. Por lo tanto, la corriente en el resto del circuito va a ser Ix porque tenemos una única trayectoria cerrada, y X circula con la misma magnitud y con la misma dirección a través de todos los elementos, y ya con esa corriente podemos definir la polaridad de las tensiones en las demás resistencias. Entonces en R1 vamos a tener V en R1. En R2 tendríamos Vx, ¿verdad? La podemos manejar como Vx o la podemos manejar como V en R2, ¿verdad? A sabiendas de que Vx viene siendo igual que V en R2, ¿verdad? O sea, se puede manejar como Vx o como V en R2, como ustedes quieran. Y en R3 tendríamos tensión en R3, ¿verdad? Porque la corriente está ingresando por el punto de mayor potencial. Ok, entonces ya tenemos las polaridades de las tensiones en las resistencias. Vamos a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff. Si yo parto, por ejemplo, de este punto y me muevo hacia arriba recorriendo la trayectoria cerrada, entonces voy sumando tensiones con el signo con el que me las voy encontrando. De acuerdo, entonces primero tendría la tensión V1 negativa, entonces menos V1, continúo el recorrido y me encuentro a la tensión en R1 positiva, más V en R1, continúo y me topo la tensión de la fuente controlada de tensión. Esta es una fuente de tensión. ¿Y cuál es su tensión entre terminales? Su tensión entre terminales es 2Vx. Vx es una tensión y es la tensión de la fuente controlada de tensión. Si aquí hubiera una corriente, por ejemplo, no habría tampoco problema, porque lo que sea que esté aquí arriba es una tensión, porque la fuente controlada es una fuente controlada de tensión. Entonces no importa qué variable la esté controlando, al fin y al cabo lo que ella va a producir es una tensión, por lo que cualquier cosa que tengamos arriba, nuevamente, es una tensión. De tal manera que si yo quiero sumar la tensión de la fuente controlada, simplemente sumo
2Vx, porque esa es su tensión. Ok, continúo el recorrido y me topo la tensión en R2, que es la misma tensión Vx, ¿verdad? Entonces voy a sumar acá la tensión en R2. Continúo el recorrido, me topo la tensión en R3. Y continúo el recorrido, vuelvo al punto de partida, por lo que entonces igualo a 0. Perfecto. Entonces, ahora vamos a aplicar ley de Ohm en las resistencias, ¿verdad? Para poder escribir esas tensiones en función de una corriente y en función de sus respectivos valores resistivos. V1 es constante, tenemos que es 15 volts, y luego vamos a ver qué podemos hacer con la tensión Vx. Entonces primero vamos a aplicar ley de Ohm. ¿Qué tendríamos? Tendríamos que tensión es igual a R por I en los resistores, ¿verdad? De tal manera que la tensión en R1 vendría siendo el producto de R1 por su corriente. La corriente por R1 es IX. Entonces tendríamos R1 por IX en lugar de la tensión en R1 más 2Vx. Todavía no hemos encontrado ninguna expresión para Vx, la dejamos como está, más la tensión en R2, que vendría siendo, la tensión en R2 es R2 por IX. Y después vendría la tensión en R3. ¿Quién es la tensión en R3? Sería el producto de R3 por IX. Y eso es igual a V1. Lo paso al otro lado positivo de una vez. Entonces vean que en este circuito, o en esta ecuación, me está quedando como variable desconocida IX, y me está quedando también Vx. Tengo una ecuación y tengo dos incógnitas. Por lo tanto, tengo que ver cómo sustituyo una de ellas en términos de la otra, porque al tener solo una ecuación, solo puedo tener una incógnita. V1 es conocido, como dijimos antes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que buscar una expresión para la variable controladora. Por la variable de control es Vx. Tenemos que expresar Vx en términos de la otra incógnita que tengamos en la ecuación. Entonces tenemos que buscar una expresión para Vx, pero vean que esa expresión la tenemos aquí en este cuadro. Nosotros sabemos que Vx es la tensión en R2. Eso fue lo que identificamos al inicio. Entonces se sabe que Vx es igual a la tensión en R2. ¿Y qué dijimos nosotros de la tensión en R2? Que la tensión en R2 era el producto de R2 por IX. De tal manera que entonces Vx tiene que ser R2 por IX, porque es la misma tensión en la resistencia R2. Y vean que si yo dejo Vx en función de Ix, podría sustituirla acá y dejar la ecuación completamente en términos de Ix, en términos de una única variable desconocida. Entonces,
A la ecuación de arriba le vamos a llamar 1, a la ecuación de abajo le vamos a llamar 2 y ahora vamos a sustituir 2 en 1. Y vamos a ver qué obtenemos. Tendríamos R1 por IX más 2 veces Vx. ¿Y quién es Vx? R2 por IX más R2 por IX más R3 por IX igual a V1. Y vean que ya logré llevar la ecuación a una única variable desconocida. Y ya ahora lo que queda es simplificar, sustituir los valores que tenemos y despejar entonces para IX. Entonces tendríamos que R1 es de 1 ohm. Más 2 veces R2, que nos dicen que vale 5 ohms. Más otra vez R2 por IX, que sería 5 IX, más R3, que vale 2 ohms, 2 IX, igual a 15 volts que tenemos en la fuente independiente. Entonces aquí tendríamos 1 IX, 10, 11 IX, 16 IX, 18 IX. Sería 15 sobre 18. Es decir, IX valdría 0,83 amperes. Ajá, esa sería la corriente IX. Vean que la corriente IX es la corriente que está fluyendo a través de esta trayectoria y como nos dio positiva, la dirección que nosotros asumimos es correcta. Por lo tanto, ahora que ya conocemos la corriente, podemos calcular las tensiones en todos los demás elementos del circuito y de esta forma entonces completar el ejercicio. Está bien, entonces ahora que tenemos la corriente, vamos a calcular las tensiones en las resistencias. ¿Ok? Entonces la tensión en R1 sería R1 por IX, o sea 1 multiplicado por 0,83 amperes. V en R1 sería 0,83 volts. ¿Ok? La tensión en R1. Con esta polaridad, porque la corriente está bien, ¿verdad? Entonces la polaridad está correcta también. En R2 tendríamos R2 por IX como su tensión, es decir, 5 multiplicado por 0,83 amperes. La tensión en R2 sería 4,17 volts. Ajá. En R3 tendríamos tensión R3 por IX, o sea 2 por 0,83 amperes, perdón. La tensión en R3 vendría siendo 0,67, perdón, 1,67.
1,67 volts. Entonces vean que acá tenemos las tres tensiones en las resistencias. Tenemos ya esta tensión. Nos faltaría nada más la tensión en la fuente controlada. En la fuente de tensión controlada por tensión tenemos que su tensión es 2Vx. Nosotros habíamos dicho que Vx era la tensión en R2, o sea, 2 veces la tensión en R2, y ya calculamos la tensión en R2. Por lo tanto, en la fuente controlada aparecería una tensión de 4.17 multiplicado por 2, 8.34 volts. Esta sería la tensión de la fuente controlada. Ok, ya tenemos las tensiones en los elementos. Vamos a armar el cuadro y vamos a calcular entonces potencias. Listo, vean entonces que me traje el cuadro para acá y vamos a ir elemento por elemento completando la información. En R1 tenemos tensión de 0.83 volts. ¿Qué corriente circula por R1? Circula IX, e IX era de 0.83 amperes. Ok, vamos con potencia entonces. 0.83 por 0.83 nos da 0.69. .69 watts. Corriente ingresa por el punto de mayor potencial, positiva la potencia, ¿verdad? Está absorbiendo energía. R2 tiene tensión V en R2, o sea 4,17 volts. Corriente por R2 y X, o sea 0.83 amperes. Potencia es el producto de ambas. $3,46. watts. Positiva porque la corriente ingresa por el punto de mayor potencial, absorbe energía. ¿Qué ocurre ahora entonces en R3? En R3 tenemos tensión V en R3, que es de 1,67 volts, y corriente IX, que es de 0.83 amperes. Ahora el producto de ambas me va a dar la potencia. 1.67 por 0.83 me da 1,37 watts. Positiva porque la corriente ingresa por el punto de mayor potencial. Perfecto. ¿Qué tenemos ahora en la fuente de tensión V1? En la fuente de tensión V1 tenemos tensión de 15 volts. 15 volts. La corriente que fluye por V1 es la misma corriente IX, de 0.83 amperes, y el producto me va a dar la potencia. Entonces sería 15 por 0.83, 12,45 watts. Ahora, en V1 la corriente sale por el punto de mayor potencial, por lo tanto la fuente entrega energía
y su potencia es negativa. Le damos el signo negativo. Y ahora tenemos la fuente 2Vx, la fuente controlada, cuya tensión es 2Vx, que ya nosotros encontramos que es 8,34 volts. Y por ella fluye una corriente IX que es de 0,83 amperes. Vamos a ver entonces cuál es su potencia. Sería 8,34 multiplicado por 0,83, 6,92 watts. Sería el producto de ambas. Y la corriente IX está ingresando por el punto de mayor potencial en la fuente controlada, puesto que entonces, por lo que entonces su potencia va a ser positiva. La fuente controlada entonces está absorbiendo energía del circuito, su potencia es positiva. ¿De acuerdo? Ya luego ustedes pueden comprobar que la suma de todas esas energías sea cero para comprobar la conservación de la energía en el circuito. Y ya con esto completamos entonces el ejercicio que nos pidieron y inculcamos la potencia con su respectivo signo en todos los elementos del circuito. ¿De acuerdo? Entonces eso sería este ejercicio y vamos a resolver otro. Ok, vamos a ver ahora este segundo ejercicio donde se nos da este circuito y nos piden encontrar el valor de la tensión V0 o VO y la potencia en la fuente controlada, que sería la fuente controlada de corriente. Entonces vean que en este circuito tenemos dos resistencias, una fuente independiente de corriente y una fuente controlada de corriente, cuya magnitud es 2V0. ¿Ok? V0, la tensión de control de la fuente de corriente, es la tensión en la resistencia R1 con esta polaridad. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una fuente de corriente controlada por tensión y la tensión de control está en R1. Como es una tensión de control, no podemos cambiar su polaridad, es decir, tenemos que manejar esa misma polaridad. Ok, perfecto. Entonces hay que tener en cuenta estos dos puntos durante el análisis. Luego, alguien podría decir, noto que R1 y R2 son resistencias que están en serie en ese circuito. Y efectivamente están en serie porque tienen una terminal en común y no hay nadie más conectado a ese nodo. Entonces uno podría decir que uno podría sumar el valor de R1 con R2 porque están en serie. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa. Si nosotros sumamos las dos resistencias que están en serie, estaríamos desapareciendo la tensión de control V0. ¿Por qué? Porque la tensión de control es la tensión en R1. La tensión de control no es la tensión en la serie R1 más R2. Por lo tanto, en este caso, como tenemos una variable de control en una de las resistencias de la serie, no vale la pena, no conviene sumarlas para formar una resistencia equivalente. Tenemos que mantenerlas independientes
para poder mantener V0 bien identificado, dado que V0 está controlando la fuente de corriente dependiente. Ok, entonces voy a poner una nota acá. R1 y R2 están en serie. Pero no conviene o no es adecuado sumarlas pues se perdería de vista la tensión V0, que es la tensión en R1 y que es una tensión de control. Entonces hay que mantener las resistencias separadas para no perder de vista la tensión V0. De acuerdo. Ahora, en los circuitos que vamos a ver más adelante, que vamos a empezar a ver con este, vamos a tener que combinar muchas veces la ley de tensiones de Kirchhoff de corriente con la ley de tensiones de Kirchhoff de tensiones, ¿verdad? Entonces vamos a ver por dónde comenzamos a analizar este circuito. Nos están pidiendo el valor de V0 y nos están pidiendo la potencia disipada por la fuente de corriente. Por la fuente de corriente dependiente. Entonces lo primero que notamos es que en este circuito tenemos tres nodos. Tenemos este nodo de acá, tenemos este nodo de acá y tenemos este nodo que ya yo marqué aquí. A este le voy a llamar B y a este le voy a llamar C. Ok, el nodo A no nos permite plantear una ecuación de corrientes porque la misma corriente que ingresa tiene que salir. Solo hay dos ramales entrando y saliendo, por lo tanto no es de mucha ayuda. Pero el nodo B, por ejemplo, sí es de ayuda porque tenemos tres ramales ingresando a él, por lo tanto sería útil ver si ahí podemos calcular alguna corriente desconocida. Esta corriente la conocemos, es una corriente de 10 amperes, sabemos cuánta corriente está fluyendo por ahí. Esta corriente no la sabemos del todo porque no sabemos cuánto vale V0, no podemos saber exactamente cuánto es lo que ella entrega. Y la corriente por la resistencia R1 también es desconocida. Voy a darle un nombre. Voy a llamarle IX. Es la corriente que fluye por R1 y por lo tanto la corriente que fluye por R2 porque están en serie. Y le estoy dando la dirección necesaria para que V0 tenga esta polaridad. ¿Ok? Recuerden que tenemos que mantener esa polaridad porque V0 está controlando a la fuente de corriente dependiente. No conozco el valor de IX, pero le voy a llamar IX. Entonces voy a empezar mi análisis viendo a ver si analizando el nodo B eventualmente podría calcular IX o para ver si puedo establecer alguna ecuación que luego me permita encontrar IX o V0. Entonces vamos a empezar el análisis en este circuito aplicando ley de corrientes de Kirchhoff al nodo B. El nodo C es muy parecido al nodo B, entran y salen las mismas corrientes, por lo que podemos usar cualquiera de los dos. Uno normalmente utiliza el nodo de arriba, digamos el nodo B.
Ok, en el nodo B, ¿qué tengo? Tengo en el nodo B una corriente IX que está ingresando, ¿verdad? Ingresa al nodo, por lo tanto es negativa. Menos IX, está ingresando al nodo B. Al nodo B también ingresa una corriente I1, por lo tanto es negativa. ¿Ok? Y en el nodo B también está ingresando una corriente I2, que es esta corriente que tiene valor 2V0. Recuerden que esto de aquí es una corriente, porque es la corriente de la fuente dependiente. Ok, esas son las tres corrientes que están interactuando en el nodo B, por lo tanto puedo igualar a 0. De ahí, ¿quién ando buscando? Ando buscando la corriente IX, porque la corriente IX me permitiría calcular a mi V0 eventualmente, porque yo conozco la resistencia. Entonces voy a despejar IX. Y digo que IX es igual a menos I1 menos I2. La I1 vale 10 amperes y la I2 vale 2V0. Llego a esta ecuación donde tengo como variables desconocidas a IX y a V0. Necesito expresar alguna de ellas en términos de otras variables para ver si puedo despejar alguno de los valores. Voy a fijarme en V0. Voy a ver quién es V0. ¿Quién será V0? V0 es la tensión que aparece en R1, ¿verdad? Aquí la estoy viendo. V0 es la tensión que hay en R1. ¿Será que yo puedo escribir la tensión en R1 de alguna manera? Sí, porque R1 es una resistencia y yo puedo aplicar ley de Ohm para encontrar V0. V0, que es la tensión en R1, yo la podría encontrar como el producto de R1 por su corriente. Yo puedo aplicar ley de Ohm en R1. Entonces yo puedo decir que V0 es entonces la tensión en la resistencia R1. Es la tensión en R1. Y por ley de Ohm, tensión es resistencia por corriente. ¿Qué corriente fluye por R1? Fluye la corriente IX, acabamos de decirlo. Conozco el valor de R1. Por lo tanto, V0 tiene que ser 4IX. Yo no sé quién es IX, pero yo sé que V0 es 4 veces IX, porque es la tensión en la resistencia R1. Entonces vean que ya encontré una expresión para V0 en términos de IX. ¿Qué me sirve? Porque si yo la sustituyo en esta ecuación de arriba, me quedaría toda la ecuación en términos de IX y yo podría despejar IX. Entonces a esa ecuación de arriba le voy a llamar 1 y a la de abajo le llamo 2. Y ahora sustituimos 2 en 1 a ver qué nos resulta. Tendríamos que IX es igual a menos 10, menos 2,
Menos 2 por quién, por V0, y V0 era 4ix. Ok, entonces ahora despejamos para ix. Y x sería igual a menos 10 menos 8ix, despejamos para ix. Nos da que ix sería menos 10 novenos, ¿verdad? ¿Todo está bien? Entonces, vamos a ver cuánto es la corriente ix. Menos 10 novenos sería menos 1.11 amperes. Ya aquí tenemos entonces el valor de la corriente X que nos da negativa. ¿Qué quiere decir que nos dé negativa? Que va en la dirección contraria. Entonces, si va en la dirección contraria, pues yo la puedo hacer positiva. La pongo en la dirección correcta y ya la podría manejar positiva, ¿verdad? Y como ya completa el cálculo, entonces ya la podría manejar con la magnitud y con la dirección que ella tiene. Entonces, ahora tenemos que calcular V0 y luego calcular la potencia de la fuente controlada. Ok, ahora vamos a calcular el valor de V0 y la potencia disipada por la fuente controlada. Entonces hay que tener cuidado porque a nosotros nos había dado la corriente Ix negativa. Nosotros la hicimos positiva en el diagrama y entonces ahora vamos a manejar el valor de Ix positivo. Sin embargo, si la corriente ahora va en aquella dirección, la polaridad de la tensión Vx tiene que cambiar también, porque la resistencia es siempre un elemento pasivo. Por lo tanto, ya ahora que nosotros conocemos el valor de Ix, podemos cambiar la polaridad de la tensión V0 y ponerla como ella de verdad es. Sin embargo, como V0 está controlando la fuente I2, al nosotros cambiar la polaridad de la fuente de la tensión V0 para hacerla concordar con la dirección real de Ix, tenemos que cambiar forzosamente también la dirección de la fuente de corriente. Esta fuente de corriente en realidad va para abajo, porque la polaridad de V0 la cambiamos la dirección de la fuente controlada que depende de V0 y ya ahora todo el mundo coincide con la dirección positiva de la corriente Ix y ya podemos calcular todo lo que resta con el valor de Ix positivo. ¿Ok? Entonces aquí estamos trabajando
la corriente IX positiva. Entonces, IX positiva, la tensión V0 ya ahora coincide con este valor de corriente, con esta dirección de la corriente, para que la resistencia R1 siempre absorba energía, y como V0 controla a la fuente de corriente dependiente, pues entonces al cambiar la polaridad de V0 cambiamos también la dirección de la fuente controlada. Ok, y trabajamos todo positivo. Entonces ahora V0 es igual al producto de R1 por IX. Ajá. Entonces tenemos que R1 son 4 ohms y X nos había dado 1,11, lo voy a poner positivo para recalcar, estamos usando IX positiva. Y entonces tenemos que V0 en este circuito vale 4,44 volts. Ese es el valor de V0. Positivo, porque ya ahora en el diagrama tenemos la polaridad contraria, o sea, la polaridad correcta de esta tensión. Ya está. Ahora, si esta es la tensión V0, ¿cuál es la corriente que está entregando la fuente? Entonces, la fuente que tiene 2V0 de magnitud tendría 2 veces 4,44 volts, o sea, una corriente de 8,88 amperes. Eso es lo que estaría valiendo la corriente I2. ¿Ok? Entonces, esto también es importante. Perfecto. Ahora entonces nos falta un ingrediente adicional para poder encontrar la potencia disipada por la fuente de corriente dependiente. Y voy a borrar aquí un poco. Ok, para poder encontrar la potencia en la fuente dependiente de corriente, necesitamos conocer su corriente, que ya la encontramos, porque ya tenemos el valor de V0, pero nos hace falta conocer también su tensión. Ok, entonces, recuerden que toda fuente de corriente, además de tener su corriente, también va a tener su tensión. Yo voy a marcar su tensión, digamos de esta manera, le voy a llamar Vx. Le estoy colocando esa polaridad de manera antojadiza, la estoy asumiendo porque yo no sé cuál es la polaridad correcta. Sin embargo, voy a asumir que esta es la polaridad de la fuente. Voy a asumir que la fuente está entregando energía. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hago yo para calcular Vx? Ahí viene el detalle donde vamos a tener que aplicar también ley de tensiones de Kirchhoff. Esta fuente está en paralelo con esta otra fuente de corriente. Sin embargo, esta fuente de corriente tampoco nos dice cuál es su tensión. Por lo tanto, yo no sé, la fuente no me ayuda a determinar quién es el valor de Vx. Tengo que buscar otra forma. Aquí tengo valores resistivos, aquí tengo dos resistencias. En esta resistencia yo ya conozco su tensión. La tensión es su VO o V0, que es 4,44 volts. En esta resistencia yo también podría tener una tensión, de hecho la tengo, que sería V en R2. Yo esa tensión la puedo encontrar porque yo conozco el valor de la resistencia y conozco el valor de la corriente que fluye por ella. La corriente que fluye por ella es esta positiva, ¿verdad? Estamos manejando positiva. Entonces vean esto.
La ley de tensiones de Kirchhoff yo la puedo aplicar a cualquier trayectoria cerrada, a cualquiera. Si yo conozco las tensiones de esa trayectoria, pues yo podría utilizarla para despejar variables que yo no conozco. Entonces vean eso. Yo voy a hacer una trayectoria que va a involucrar a la resistencia R1, a la resistencia R2 y a la tensión que yo no conozco, que es Vx. ¿Ok? Es la trayectoria externa cerrada que está en este circuito. Y voy a utilizarla para aplicar ley de tensiones de Kirchhoff. Ojo que le estoy aplicando la trayectoria externa. Perfecto, entonces vamos a ver qué resulta. Voy a partir de este punto y me voy a mover hacia allá, en la dirección de la corriente Ix. Ok, me muevo para acá y entonces la primera tensión que me encuentro es la tensión Vx. Entonces más Vx. Continúo y me topo a la tensión V0. Me la topo positiva. Continúo el recorrido y me topo la tensión VNR2 positiva también. Y vuelvo al punto de partida. ¿Ok? En esta expresión yo no conozco Vx y esa es la que ando buscando. Entonces la vamos a despejar. Y nos queda de esta forma. ¿Quién es la tensión V0? La tensión V0 aquí la tenemos, ya la calculamos. Y la tensión en R2 la podemos calcular como el producto de Ix por R2. Entonces Vx sería menos 4,44, que ya la habíamos obtenido, menos R2 por Ix. Entonces ahora sustituimos R2 y sustituimos Ix. Entonces Vx nos da menos 4,44 menos 6 por más 1,11 amperes, ¿verdad? Que es la Ix. Entonces Vx, ¿cuánto nos va a dar? Menos 4,44 menos 6,66 y Vx sería entonces menos 11,1 menos 11,1 volts. Ok. Negativa. Quiere decir que la polaridad que tomamos inicialmente es incorrecta. Y tenemos entonces que corregirla. Entonces voy a hacerla positiva y voy a cambiar el signo de Vx entonces. Entonces ahora la hacemos positiva y hacemos positiva en el diagrama y la seguimos utilizando positiva. Ok, entonces ya tenemos la tensión que aparece en la fuente controlada de corriente. Y ya tenemos también su corriente, que era de 8,88 amperes. Perfecto. Esa misma tensión es la que aparecería también entonces en esta fuente de corriente independiente. Ahora entonces, para calcular la potencia, nosotros sabemos que la potencia en la fuente es V por I, es decir, Vx
por la corriente 2V0, que es de 8,88 amperes. Entonces potencia es igual a Vx por 2V0 y la potencia. Entonces vean que estoy usando tanto la tensión como la corriente positivas. Esa potencia sería de 98,57 watts. Ahora viene el detalle del signo. ¿Absorbe o entrega energía? Vamos a ver. La corriente es positiva. Nosotros la hicimos positiva en esta dirección, por lo tanto la corriente viene de arriba hacia abajo. Esa es la corriente de la fuente, habíamos hecho positiva. Y la tensión Vx positiva, con su polaridad correcta, es esta que está acá. Y dijimos que es de 11,1 volts. Entonces, la corriente está ingresando por el punto de mayor potencial. Por lo tanto, esta fuente está absorbiendo energía del circuito. Y su signo es entonces positivo. ¿Ven? Entonces ya tenemos la potencia en la fuente controlada. Sabemos que la fuente controlada está absorbiendo. Y ya calculamos también el valor de V0. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer ahora es repetir esta última parte, pero manteniendo la corriente IX negativa para que ustedes vean cuál es la diferencia. Ahora resulta que en este ejercicio no vamos a cambiar, por ejemplo, la dirección de IX en el diagrama. La vamos a mantener en la dirección que teníamos antes, original, y la vamos a mantener negativa para ver qué pasa. Entonces vean que volví a dibujar el circuito como estaba antes, y la polaridad de VO o de V0 es la misma de siempre, la que nos dieron al inicio. Entonces, como no vamos a cambiar la dirección de IX y la vamos a mantener negativa, tenemos que mantener VO con la misma polaridad para que la resistencia esté siempre absorbiendo energía. Si no cambiamos la polaridad de VO o de V0, tampoco vamos a cambiar la dirección de la fuente controlada, la vamos a mantener como estaba desde el inicio. Eso sí, vamos a tener que mantener ahora la corriente IX negativa. Perfecto. Entonces, vamos a calcular V0 primero. ¿Quién sería V0? V0 sería resistencia R1 por IX, resistencia por corriente. Entonces V0 sería 4 por menos 1,11 amperes. Entonces V0 sería igual a menos 4,44 volts. Entonces vean que nos da igual, solo que con el signo negativo. ¿Por qué con el signo negativo? Porque ya sabemos que esta polaridad no es la correcta para esa tensión. Entonces nos da negativo. La polaridad tiene que ser la opuesta. Y por supuesto la polaridad tiene que ser la opuesta porque la dirección de la corriente también debe ser la opuesta. Pero entonces ya tenemos VO. Entonces, si ya tenemos VO, ¿cuánta corriente nos está entregando esta fuente? N2, ¿qué tendríamos? Tendríamos que su corriente sería su corriente es 2V0. Por lo tanto, la corriente I2 sería 2 por menos 4,44 volts. Entonces I2
sería menos 8,88 amperes. Negativa también porque ya sabemos que esta no es la dirección correcta de esa corriente. Esa dirección tiene que ser la opuesta. Pero las vamos a seguir manteniendo negativas, está bien, porque vamos a manejar la corriente IX negativa y no vamos a alterar ninguna polaridad ni ninguna dirección en el diagrama original. Las vamos a mantener igual. Pero entonces hay que indicar con negativos las polaridades y las direcciones de las corrientes que están mal puestas en el diagrama original. ¿Está bien? Bueno, ya tenemos entonces corriente I2 y tenemos VC. Nos pedían también la potencia disipada por la fuente controlada. Tenemos la corriente en la fuente controlada, menos 8,88 amperes. Ocupamos su tensión. Entonces, para calcular la tensión, yo la voy a indicar. Voy a asumir que la fuente está entregando energía. Entonces le voy a dar esta polaridad a Vx. No sé cuál es la polaridad correcta, pero se la voy a dar. ¿Ok? Y después veremos si está bien o está mal. Perfecto. Entonces ahí tenemos Vx. Tenemos que encontrar Vx utilizando la trayectoria externa como hicimos anteriormente y aplicando ley de tensiones de Kirchhoff. Pero para eso vamos a ocupar también la tensión en R2. Por lo tanto, voy a tener que dar yo la tensión en R2, identificarla. Si mi dirección de corriente IX va para allá, la polaridad de la tensión en R2 tiene que ser esta, ¿verdad? Porque las resistencias siempre absorben energía. Por lo tanto, tenemos que ser congruentes con la convención pasiva. Yo le doy esta dirección, esta polaridad a V en R2 porque la corriente IX va hacia arriba, aunque la corriente es negativa, ¿verdad? Entonces, nuevamente, trayectoria externa, y vamos a aplicar a esa trayectoria ley de tensiones de Kirchhoff. A ver qué ocurre. Entonces, voy a partir de este punto y me voy a mover para allá. Entonces, primero sumo la tensión en R2, me encuentro positivo. Luego sumo la tensión V0. Me vengo por acá y sumo la tensión Vx. Y vuelvo al mismo punto de partida, por lo tanto igualo a 0. Ando buscando Vx, por lo tanto digo que Vx es menos la tensión en R2 menos V0 y dejo la ecuación de esa manera. ¿Quién es la tensión en R2? La tensión en R2 es R2 por Ix. ¿Y quién es la tensión en V0? Ya la habíamos encontrado. V0 es menos 4.44. Entonces, menos 4.44. La incluyo con el menos porque esta tensión con esta polaridad es negativa. Entonces, no puedo omitir ese segundo menos ahí porque si no, me equivoco. Ahora, R2 lo tengo. R2 vale 6 ohms. ¿Quién es la corriente IX? La corriente IX es de menos 1.11. Menos 1.11. La pongo negativa porque la estamos usando negativa. En esta dirección la corriente IX tiene que ser negativa. Menos por menos me da más. Entonces, Vx sería menos por menos más 6,66 más 4,44. Vx me da entonces de 11.1 positivo volts.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta es la polaridad real de Vx, porque nos está dando positiva. Entonces ya tenemos Vx en la fuente, ya tenemos la corriente de la fuente. Entonces ahora vamos a buscar la potencia. La fuente controlada de corriente. Vamos a ver, fuente de corriente controlada por tensión. Sí, eso es la fuente. En este caso, como tengo algunas variables positivas, otras variables negativas en la fuente, lo mejor es hacer un diagrama pequeño aparte. Yo voy a hacer un diagrama pequeño aparte donde voy a poner las variables positivas en la fuente. Positivas para no equivocar. En el diagrama habíamos dicho que la corriente iba hacia arriba y nos había dado negativa, ¿verdad? La corriente de la fuente controlada. Por lo tanto, su dirección correcta es hacia abajo. Entonces tenemos que I2 es de 8,88 amperes hacia abajo. Esa es su dirección correcta, su dirección positiva. Y la tensión Vx, que la marcamos con esta polaridad en el diagrama original, nos dio positiva. Por lo tanto, esa es su polaridad correcta. Y Vx entonces es de 11,1 volts positivo, y aquí también positivo. Entonces ahora me queda muy fácil calcular la potencia de la fuente. Yo sé que potencia es igual a V por I, entonces potencia es igual a 11,1 por 8,88. Y la potencia es entonces 98,57 watts. Ahora, positivo o negativa. Corriente está ingresando por el punto de mayor potencial, la fuente absorbe energía. Por lo tanto, su potencia tiene que ser positiva, está absorbiendo energía. Entonces, cualquiera de las dos formas que yo utilice con la corriente IX positiva o con la corriente IX negativa, yo tengo que llegar al mismo resultado. La fuente absorbe o entrega energía en cualquiera de los dos casos, ¿verdad? La potencia en este caso es positiva, anteriormente también nos dio positiva, por lo tanto en cualquiera de los dos casos, si yo utilizo la corriente IX positiva o negativa, tengo que llegar a los mismos resultados. Es decir, la fuente controlada de corriente en este circuito siempre va a absorber energía. ¿De acuerdo? No importa cómo yo maneje la corriente IX. Lo más importante es al final utilizar un diagrama pequeño del elemento eléctrico donde yo pueda identificar claramente la variable de tensión positiva y la corriente positiva, para entonces poder encontrar el signo de la potencia de manera correcta. Ven que en este caso también obtuvimos P positivo. Entonces, ¿cuál es la idea de los signos? La idea de los signos con las tensiones y de las corrientes es que nuestros resultados siempre coincidan con el diagrama y con las polaridades y las direcciones de las corrientes que nosotros indicamos. Si en nuestro diagrama yo digo que la corriente IX va en esa dirección, yo la tengo que utilizar negativa, porque la corriente IX en realidad va en dirección contraria. La polaridad de V0, si yo la manejo de esta manera, tengo que poner V0 negativo, porque yo sé que la polaridad real de esa tensión es la contraria. Entonces tiene que haber consistencia entre mis resultados, los signos de mis resultados y el diagrama que yo estoy utilizando. Si yo quiero utilizar esas cantidades positivas, tengo que crear un nuevo diagrama donde yo ponga todas las variables con sus polaridades correctas y las corrientes con sus direcciones correctas.
Ok, entonces aquí les dejo este ejercicio para que ustedes comparen y vamos a continuar con la clase. De acuerdo, en esta parte de la clase lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar lo que es la regla del divisor de tensión y el divisor de corriente. Y vamos a iniciar con el divisor de tensión. El divisor de tensión básicamente es una regla que nos permite a nosotros conocer o calcular la tensión en una resistencia que está en serie con otras resistencias si se conoce la tensión que le estamos aplicando a toda la serie en general, es decir, si conocemos la tensión total aplicada a la serie. Entonces vean cómo se aplica el divisor de tensión. Supongamos que tenemos un circuito en donde tenemos tres resistencias conectadas en serie. ¿Ok? Tres resistencias, R1, R2 y R3. Ahora, supongamos que a la serie como un todo le vamos a aplicar una tensión. Entonces a la serie como un todo le vamos a conectar, digamos, una tensión VA. Ok, entonces tenemos una tensión que le estamos aplicando a la serie de resistencias, a la serie de tres resistencias. VA supongamos que es una tensión conocida. Tanto VA como R1, R2 y R3 son conocidas. Entonces lo que nosotros haríamos, si nosotros quisiéramos aplicar el divisor de tensión, es utilizarlo para calcular una tensión en particular. Digamos que nosotros queremos calcular V en R1 a partir de este circuito. Entonces, si nosotros no utilizáramos el divisor de tensión, tendríamos que aplicar lo que ya nosotros conocemos de ley de tensiones de Kirchhoff. Nosotros tendríamos que definir el resto de tensiones en el circuito y tendríamos que definir una dirección para la corriente, digamos IX, en esa dirección. Y obviamente las tensiones tienen polaridad que coincide con la dirección que le estamos dando a IX. Entonces ahí aplicaríamos la ley de tensiones de Kirchhoff. ¿Ok? Entonces, ¿qué obtenemos? Si partimos de la fuente, si partimos, digamos, de este punto hacia arriba, entonces tendríamos menos VA, luego tendríamos más la tensión en R1, más la tensión en R2, más la tensión en R3, igual a 0, ¿verdad? Cerramos el camino. VA es conocida, la paso al otro lado. Y me queda entonces esta ecuación. Ahora aplicamos ley de Ohm en cada una de las resistencias para sustituir su tensión como el producto de la resistencia por la corriente. Entonces tendríamos R1 por IX más R2 por IX más R3 por IX igual a VA. ¿Ok?
sacamos a factor común la IX, y despejamos el valor de IX. Y nos queda de esta manera. Esta es entonces la expresión para la corriente IX que está fluyendo a través de la serie de 3 elementos. Ahora, si nosotros quisiéramos conocer la tensión en cada una de esas resistencias, tenemos que aplicar ley de Ohm en cada una de ellas. Entonces, al aplicar ley de Ohm, por ejemplo, para encontrar la tensión en R1, tendríamos que la tensión en R1 es R1 por IX. Ya sabemos quién es IX, por lo tanto, multiplicamos nada más por R1. Y esa sería la expresión para la tensión en R1, pero yo la puedo reacomodar. Y tendría que V en R1 es VA por R1 entre R1 más R2 más R3. ¿Quién sería la tensión en R2? En R2 la tensión sería R2 por IX. O sea, R2 por VA entre R1 más R2 más R3. Noten que entonces la tensión en R2 sería VA por R2 entre R1 más R2 más R3. De igual manera, si quisiéramos conocer la tensión en R3, tendríamos que multiplicar R3 por IX, o sea, R3 por esta expresión Entonces, noten que en esas expresiones que tenemos allá tenemos un patrón. Cada vez que queremos calcular la tensión en una de estas resistencias, tenemos que multiplicar la tensión aplicada a la serie por la resistencia que nos interesa y dividirlo entre la suma de las resistencias de la serie. Es decir, la tensión en R3 es VA por R3 entre R1 más R2 más R3. Entonces, al patrón que se está formando acá es a lo que le llamamos la regla del divisor de tensión, que la vamos a escribir entonces de manera general. Ok, entonces en general decimos que para n resistencias conectadas en serie, si nosotros conocemos la tensión total que se está aplicando a la serie de resistencias, es decir, VA, entonces la tensión en la resistencia n minúscula, es decir, una resistencia de la serie, se puede hallar mediante el divisor de tensión. Y el divisor de tensión es el resumen de aquellas reglas que pusimos arriba. V en Rn, es decir, la tensión en una de estas resistencias de la serie, vendría siendo VA
multiplicado por Rn entre R1 más R2 más puntos suspensivos más R hasta Rn mayúscula. Ok, esa sería la tensión en la resistencia enésima. Y eso lo podemos resumir como que V en Rn es igual a VA por Rn mayúscula entre R equivalente, donde R equivalente es la suma de todas las resistencias de la serie. Entonces, divisor de tensión me dice que la tensión en una de las resistencias de la serie es la tensión total aplicada a la serie por la resistencia que me interesa, dividido entre la suma de todas las resistencias de la serie. Y esto aplica para cualquier cantidad de resistencias en serie dentro de nuestro circuito, ¿de acuerdo? Siempre y cuando nosotros conozcamos la tensión que le estamos aplicando a toda la serie. Ese sería entonces el divisor de tensión, y ahora vamos a ver divisor de corriente. Bien, ahora vamos a ver lo que se conoce como el divisor de corriente, que es básicamente una regla que permite conocer la corriente a través de una resistencia que se encuentra conectada en paralelo con otra resistencia. Entonces hay que tener en cuenta que el divisor de corriente únicamente funciona cuando tenemos dos resistencias conectadas en paralelo, como en este caso, y cuando conocemos la corriente total que le estamos suministrando a las dos resistencias que están conectadas en paralelo. ¿De acuerdo? Entonces, en un circuito como este, nosotros conocemos la corriente que está alimentando a las dos resistencias que están juntas, es decir, conocemos la corriente IA que está distribuyéndose entre las dos resistencias, y sabemos que la corriente IA, al llegar a este nodo, una parte se va a dividir para R1 y otra parte va a tomar por el camino de R2. Entonces vamos a tener dos corrientes, una fluyendo por R1 y otra que está fluyendo por R2. Entonces, conociendo la corriente total que ingresó al nodo, nosotros podemos utilizar el divisor de corriente para calcular cualquiera de estas dos corrientes que van por las resistencias R1 y R2. Nosotros podemos también aplicar ley de corrientes de Kirchhoff para poder realizar ese cálculo, de la misma manera como hemos hecho en ejemplos anteriores. Por ejemplo, en este circuito yo tengo acá un nodo superior y tengo acá un nodo inferior. Digamos que el nodo superior yo le voy a llamar el nodo A, y voy a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff al nodo A para ver si puedo encontrar alguna de estas dos corrientes. Entonces vamos a aplicar LSK al nodo A. En el nodo A, ¿qué tenemos? Tenemos una corriente que ingresa que es IA, por lo tanto es negativa, menos IA. En el nodo A también está saliendo la corriente por R1, entonces sumamos I por R1. Y vamos a sumar también la corriente I por R2 que está saliendo del nodo A. Como solo esas dos corrientes tengo en el nodo A, entonces igualo a 0. Entonces tengo tres corrientes. La corriente IA es conocida, ¿verdad? Nosotros sabemos que es la corriente de esta fuente, por lo tanto la vamos a pasar al otro lado positiva. I por R1 más I por R2 es igual a IA. ¿De acuerdo? La suma de las corrientes que salen tiene que ser igual a la corriente que ingresa, ¿verdad? Que es básicamente lo que nos dice Kirchhoff. Perfecto. Ahora, ¿quiénes son estas dos corrientes? ¿Quiénes son las corrientes que van por las resistencias?
La corriente que va por R1 tiene que ser forzosamente su tensión dividida entre la resistencia. Y la corriente I por R2 tiene que ser la tensión en R2 dividida entre R2. Eso sería aplicando ley de Ohm. Entonces la ecuación me queda de esta forma, ¿verdad? La corriente por R1 es tensión en R1 entre R1, corriente por R2, tensión en R2 entre R2, y eso está igualado a IA. Perfecto, pero entonces, ¿quiénes son estas tensiones V en R1 y V en R2? Primero que todo, vean que R1 y R2 están conectadas en paralelo. Están conectadas entre el mismo par de nodos. Están conectadas entre el nodo A y el nodo B. Entonces son iguales. Si están en paralelo, sus tensiones son iguales. Al mismo tiempo, la fuente de corriente está conectada entre el mismo par de nodos. Por lo que su tensión, digamos, VA, es igual a la tensión en R1 y tiene que ser igual a la tensión en R2. Entonces, como los tres elementos están conectados en paralelo, tienen la misma tensión. Entonces, V en R1 tiene que ser igual a V en R2 igual a VA. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo sustituir estas dos tensiones por la misma tensión, digamos, VA. Entonces yo puedo decir que mi ecuación se transforma en VA sobre R1 más VA sobre R2 igual a IA. Ajá. Y ahora de esa ecuación, IA es conocida, R1 es conocida, R2 es conocida normalmente, podemos despejar VA. Y nos queda de esta manera la ecuación. Ahora lo que voy a hacer es que voy a sumar estas dos fracciones. Y me queda de esa forma el factor que está multiplicando a VA. Perfecto, entonces ahora voy a mandar a dividir esto que es conocido al otro lado para despejar VA. Y me queda de esa forma, resuelvo la fracción compleja. Y esta sería la relación que me permite a mí encontrar la tensión en cualquiera de estos tres elementos de la conexión. Este vendría siendo VA. Perfecto, entonces ahora que conocemos VA, podemos encontrar las corrientes por cada una de las resistencias, ¿verdad?
corrientes en las resistencias. Nosotros habíamos dicho que la corriente I por R1 era igual a V en R1 sobre R1, ¿verdad? Por ley de Ohm, tensión entre resistencias. La tensión nosotros dijimos que es la misma VA. Por lo tanto, esto es VA entre R1. O sea, VA multiplicado por 1 entre R1. Y VA es aquella cuestión que tenemos allá arriba. Entonces, la corriente por R1 es igual a IA por R1 multiplicado por R2 entre R1 más R2. Esto es VA. Y multiplico por 1 entre R1. ¿Y qué pasa? Que se me cancelan las R1. Por lo tanto, la corriente en R1 es igual a IA multiplicada por R2 entre R1 más R2. Esa sería la expresión para encontrar la corriente por R1. Ahora, ¿quién sería la corriente por R2? La corriente por R2 sería la tensión en R2 dividida entre R2, o sea, VA entre R2. ¿Y quién es VA? Bueno, VA es esta expresión que tenemos acá, entonces sería VA multiplicada por 1 entre R2. Y vamos a sustituir VA para ver qué nos resulta. Nos queda de esa manera, y ahora la que se nos cancela es la R2. Y la corriente por R2 es esta relación que tenemos acá. Entonces, estas dos relaciones tienen un patrón similar al que encontramos para el divisor de tensión, solo que en este caso sería para calcular corrientes. Tomando en cuenta que las dos resistencias están en paralelo y que conocemos la corriente que le estamos brindando a ambas resistencias juntas. La corriente por R1 en un divisor de corriente como este circuito sería la corriente de entrada multiplicada por la resistencia que no me interesa entre la suma de las dos resistencias que están en paralelo. Y la corriente por R2, la corriente que va por acá, sería la corriente que ingresa multiplicada por la resistencia que no me interesa, o sea R1, dividido entre la suma de R1 más R2. Estas dos fórmulas, o estas dos relaciones, constituyen el divisor de corriente. Es una forma rápida de conocer la corriente que fluye por una resistencia que está en paralelo con otra, si yo conozco la corriente total que le estoy suministrando a ambas. Y esto solo aplica para dos resistencias conectadas en paralelo. Sin embargo, como ustedes ven, eso perfectamente lo podemos encontrar también utilizando leyes de Kirchhoff, en particular la ley de corrientes de Kirchhoff. Sin embargo, aquí están las dos relaciones y la forma en la que obtuvimos esas dos relaciones, que es lo que comúnmente se conoce como divisor de corriente. De acuerdo, entonces ya con los conceptos de divisor de tensión y de divisor de corriente vamos a terminar la clase por hoy, y más adelante vamos a ver ejercicios adicionales donde los vamos a aplicar para resolver circuitos eléctricos y para poder encontrar variables
en circuitos resistivos de una manera más rápida. Como les decía, no es estrictamente necesario que nosotros los utilicemos. Podemos utilizar en su lugar las leyes de Kirchhoff directamente, como hicimos hace un momento. Pero en algunos casos, cuando uno quiere ahorrarse un poco de tiempo, pues sí, puede utilizar o el divisor de tensión o divisor de corriente para encontrar alguna variable en el circuito. Entonces vamos a dejar la clase hasta acá y nos veríamos en un próximo video. Muchas gracias.